Hola, ¿qué tal amigos del derechoinformático.com? Muchísimas gracias por estar allí. Esto es nuestro programa Había una vez. Y en Había una vez tenemos un invitado más que especial. Están los que saben, están los maestros, están los viejos maestros y están los maestros de los maestros. Hoy tenemos a alguien que es considerado por muchísima gente dentro del área nuestra que tanto nos apasiona, que es el derecho aplicado a la tecnología, a alguien que es casi maestro de maestros. Lo tenemos al doctor Emilio Suñé desde España. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Emilio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un honor para nosotros poder compartir este espacio. Muchas gracias, querido Guillermo. El honor es mío. En España estamos a primeras horas de lo que nosotros consideramos la tarde, porque somos de horarios tardíos, como sabes muy bien, y por lo tanto poco después de las 15 horas. Por lo tanto, buenas tardes a todo este mundo ibero-latinoamericano desde la madre patria y en concreto desde Madrid. Un placer enorme. Le cuento que dentro de un ratito nomás se va a estar sumando la doctora Karina Medinaceli desde Bolivia para acompañarnos en esta entrevista. Por cuestiones de agenda tuvimos que comenzar, y así que, pero estamos ansiosos por su participación. Doctor, había una vez un abogado barcelonista que se había mudado a Madrid, que estudiaba Derecho, sabía mucho de Derecho, ejercía el Derecho de una forma particular. ¿Y cómo fue que ese abogado, Emilio Suñé, se empezó a interesar por la tecnología? Está bien, está bien. Vamos a ver, lo de barcelonista me encanta. Barcelonés, ¿no? Perdón, barcelonés. No, no te preocupes. Sí, se entiende perfectamente por la identificación natural, además de Cataluña con su capital. Se entiende perfectamente, pero ya sabes que nosotros tenemos también nuestras identidades internas. Y lógicamente Gerona se considera también con su propia personalidad, y como dices muy bien, porque estás muy al día, mi pueblo, Massanet de la Selva, pues ciertamente también es mi patria chica. ¿Que cómo empecé a interesarme por el derecho informático? Pues por la primera de las leyes que, a mi modesto juicio, mueven el mundo. Por azar. Es decir, yo soy un hombre que ciertamente estudió Derecho, al tiempo que Sociología y también Ciencias Políticas. En concreto, acabé las 3 entonces licenciaturas en el año 1979. ¿Por qué? Pues porque al entrar en la universidad me dio por las humanidades, como podía haberme dado por las ciencias. La verdad es que las ciencias naturales, entendámonos, o ciencias de la computación. ¿Por qué? Pues porque todos los ámbitos del conocimiento tienen ciertamente interés para mí. De hecho, mi bachillerato fue de ciencias. Y la matrícula de honor, así llamada en España, el 10, del curso de orientación universitaria en matemáticas comunes, pues fue todavía mía, ¿no? Con lo cual, le quiero decir que los distintos ámbitos culturales, sean ciencias en el sentido más clásico de la expresión, sean humanidades, siempre me han gustado. Y a partir de ahí, el azar, la vida, ella manda. No en vano, además, tiene este maravilloso nombre, la vida, nombre de mujer. De tal manera que en el año 1983, cuando tocaba ciertamente ganarse la vida, yo en el año 1981 ya era profesor en la universidad, discípulo de un gran maestro que fue el gran reformador de la educación en España, el doctor José Luis Villar Palasí, en su época de ministro de Educación y Ciencia. En España realmente la transición educativa se adelantó a la transición política. Bien, pues en aquel momento era un profesor ayudante que con eso, estando casado, y en el año 83
ya que vamos a hablar de temas también personales. A punto de nacer mi primer hijo, Juan Emilio, recibí una propuesta muy interesante de la Comunidad de Madrid, El Azar, quizás debida un poco a mi versatilidad en este sentido, de trabajar como asesor de staff con categoría y retribución de jefe de proyecto informático en la empresa provincial informática de Madrid, perteneciente a la Comunidad de Madrid. La Comunidad Autónoma de Madrid nace en 1983 y alguien se puede preguntar, ¿cómo es posible que tuviera ya una empresa provincial de informática? Pues sencillamente porque las comunidades uniprovinciales se fundían en su estructura con las diputaciones provinciales. Y ciertamente la Diputación de Madrid tenía previamente para apoyar a los municipios una empresa provincial informática, con lo cual esta estructura estaba ahí. Y en un momento determinado cayó en mis manos información del Congreso de Roma, que es, dentro de los eventos clásicos, el más importante del mundo, que se había celebrado, era quinquenal, en el año 1983, precisamente, y empecé a ver algo que yo desconocía, algo que se llamaba informática jurídica. Con lo cual, después de empaparme por azar de toda aquella montaña de información que copaba una bolsa enorme de deportes en las que hubieran cabido hasta palos de golf, sencillamente propuse a las autoridades políticas de la Comunidad de Madrid crear, si se habilitaba el presupuesto y se habilitó, primero una base de datos parlamentaria y después una base de datos jurídica, de normas jurídicas para la Comunidad de Madrid, justo en el momento en que esta autonomía acababa de nacer. Así que ha tenido un comienzo, como usted bien dice, por azar, cuando uno puede ir metiéndose en algo que no lo conocía mucho o ya manejaba cierta parte de la tecnología. No, digamos que no especialmente. Es decir, yo soy un hombre, como te he dicho anteriormente, muy abierto a todos los campos del saber. Ciertamente en mi época de colegio mayor, quien hoy sigue siendo un gran amigo, porque la amistad ciertamente se adquiere pero no debe perderse, y en este caso además no se ha perdido en absoluto, sino que se ha incrementado a lo largo del tiempo. Luis Miguel Rodríguez Caramelo, que todos los exalumnos del máster en Informática y Derecho que después me tocaría fundar en Madrid, allá por el año 1995, en finales de los años 70, perdón, a finales de los años 70, principios incluso de los 80, fue compañero mío de colegio mayor, Luis Miguel Rodríguez Caramelo, un ingeniero de telecomunicaciones extraordinario. Y fue él en el colegio mayor quien por su propia iniciativa nos dijo que nos iba a enseñar a programar con los ordenadores que existían en aquella época, personales, mini personales, mucho antes de que se divulgaran los personal computers, así conocidos, que era el famoso Spectrum, que iba todavía con una cinta de cassette, y nos hizo el favor de darnos en el colegio mayor un curso de programación informática en lenguaje BASIC, que en aquella época, te estoy hablando del año 80 aproximadamente, o sea que sí tenía noción de lo que era la informática por
por aquello de que soy un hombre curioso, ¿no? Pero realmente aterrizar en ella, pues fue ciertamente una cuestión de azar y una gran suerte en la vida, porque se nos acaba de juntar ahora Karina, desde Bolivia, que es una grande y destacada exalumna, hoy una auténtica maestra del derecho informático desde hace ya años, y que por lo tanto aquella iniciativa yo creo que dio lugar a que formal o informalmente se constituyera probablemente la más gran red de expertos en derecho informático debidamente formados que se ha podido constituir en el mundo. Y lo mismo digo de Carlos Reuser, que ya me has comentado con mucha alegría por mi parte, que le entrevistaste antes que a mí, que también fue un alumno, exalumno, gran profesor y gran maestro destacadísimo del máster. Doctor, bueno, bienvenida Karina. Estás muteada, Karina. Está. Bienvenida Karina, muchísimas gracias por acompañarnos. Charlábamos recién con el doctor Emilio Suñé, a quien has tenido vos la generosidad de contactar para que converse con nosotros. Yo quería agregarle, doctor, a las cualidades que ha mencionado sobre Karina respecto a su nivel profesional, a que es una gran persona, es una persona fantástica, súper generosa, por lo menos conmigo ha sido siempre, desde que la conozco, no hace tanto, pero muy, muy generosa, y alguien que dan muchas ganas de hacer cosas en conjunto, igual que Carlos Reuser, un gran amigo de la red y de todos nosotros. Doctor, todas las cualidades que agregues de Karina son pocas. No, además están a la vista. No. Si me permites, Guillermo, bueno, muchas gracias por dejarme participar en esta entrevista. La verdad que a mí me da mucha ilusión porque, bueno, gracias justamente al máster que lo he llevado a cabo en el 2001-2002, hace tantos años ya, casi van a ser, ya son 18 años básicamente en septiembre, ¿no? He tenido la oportunidad de conocer este mundo del derecho informático apasionante, porque al final todos los que formamos es la parte de la red, de la red iberoamericana del derecho informático. Yo creo que somos unos apasionados del derecho informático y no paramos de aprender, porque en la medida que la tecnología avanza, no podemos parar, ¿no? Entonces es un derecho en constante evolución. Y yo creo que Emilio ha sembrado, digamos, esta especialidad en Latinoamérica, en muchos de los países. Cuando me tocó hacerlo, nosotros éramos como 90 estudiantes en el año 2001-2002, de los cuales 50% éramos latinoamericanos. Claro. Solamente en el curso en el que yo estaba había gente de Argentina, de Colombia, había de Chile, estábamos 2 personas de Bolivia, después habían de otro país de Uruguay también. Entonces, se ha formado realmente una red, o sea, y como tú sabes, hay personas también reconocidas en el ámbito de Chile, como el caso de Lorena Donoso, a quien también he tenido oportunidad de conocer, y Carlos Reuser, bueno, que están todos trabajando, ¿no? Y bueno, en mi generación, pues, estaba Ofelia Tejerina, que, bueno, se ha convertido también en un referente a nivel en España. Entonces, todos somos de la escuela, somos los hijitos de la escuela del máster de la informática y derecho de la Complutense de Madrid. Solo eso. Muchísimas gracias, Karina, por tanto cariño. Y bueno, 90 alumnos, pero honradez obliga a no hacer un solo grupo, sino que efectivamente para que los niveles formativos fueran ciertamente óptimos a nivel de impartir la docencia, estaban repartidos, ya que no segregados en 3 grupos. Efectivamente, así es. Doctor, año 1981-83, me dice usted, comienza a trabajar en Madrid, ¿sí? Sí. Nos trasladamos 10 años más tarde, 1993, donde se encontraba Emilio Suñé en 1993. En 1993 me encontraba a punto de viajar a la Patagonia. Es decir, viajé a la Patagonia, en este caso
a San Carlos de Bariloche en 1994. Yo en el año 1993 ya llevaba mucho tiempo estudiando en el ámbito del derecho informático. Primero comencé como profesor en la Universidad Complutense de Madrid en el año 1981, en el ámbito de mi maestro, el doctor José Luis Villar Palasí, que es el derecho administrativo. Y ciertamente en aquellos momentos me temo que era un incomprendido, ¿no? Casi un alienígena, por dedicarse, no para mi maestro, que tenía fama de alienígena, me temo, igual que la tengo yo, aunque era un alienígena él realmente genial y el gran reformador, como he dicho antes, de la educación en España, ¿no? Pero en aquellos momentos, al parecer, si te dedicabas al computer law en sus dos esferas, tanto en la de aplicaciones como en la esfera de la regulación jurídica, derecho de la informática se te veía como una especie de bicho raro, lo cual fue mal entendido en el mundo del derecho administrativo, por lo que después de varias andanzas, también como experto en informática jurídica, en el mundo de la administración pública, incluida la presidencia del gobierno en el Palacio de la Moncloa y todo el complejo ministerial de presidencia que está al lado, en cuyos proyectos también había participado activamente, pues obviamente en estas condiciones, cuando te gusta, te encanta la docencia universitaria, lo que tuve que hacer si quería persistir en ella es cambiar de materia, ¿no? Una materia donde fuera mejor aceptado. Y fue el caso en esta madre de todas las ciencias y disciplinas, que es la filosofía, particulares. Y también en el ámbito del derecho, donde se pueden alumbrar más fácilmente las nuevas ramas del derecho, como hoy ciertamente lo es, que duda cabe, el derecho informático, y además la más importante de todas. Yo creo que esto ante expertos no hace falta ni explicarlo. Pues en el año 1990 conseguí, desde fuera de la universidad, concursar y obtener plaza de profesor titular de Universidad de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, con lo cual ciertamente pude reincorporarme, empezar a mover de nuevo toda la cuestión de la informática jurídica y el derecho de la informática y situarme ya en 1993 a las puertas de la Patagonia, porque en 1994, y ahí termino, asistí a un congreso del que no recuerdo cuál era el numeral, probablemente el tercero, a un congreso iberoamericano de derecho informático organizado por FIADI junto con el gobierno argentino. Asistió incluso el que entonces era presidente, el señor Menem, de tal manera que a partir de allí pues empecé a establecer el contacto con estos expertos, amigos, también de las Españas y del otro lado del charco, que son grandes amigos que he ido cosechando por la vida. Karina, tenías una pregunta para el doctor Suñé. Bueno, cuando tú hablabas, Emilio, de la incomprensión, yo creo que todo eso hemos vivido también en nuestros países, ¿no? Cuando yo retorné a Bolivia en el año 2002 y en el 2003 volví a trabajar y todos preguntaban de qué trataba la maestría que me había perdido un año, ¿no? Me había ido a España y entonces decía sobre informática y derecho, pero decía derecho informático y ellos me decían, ¿qué es eso? Imagino que tú has vivido eso durante muchos años y hoy en día que las tecnologías forman parte de nuestra vida,
tal punto que yo creo que no podemos vivir sin las tecnologías y sin estar conectados. Y si no fuera por este medio, no podríamos tener esta entrevista, ¿verdad? ¿Qué consideras o qué te ha llevado a iniciar este programa, digamos, ¿no? En la Complutense de Madrid, en el máster, efectivamente. Sí, gracias, Karina, gracias, muy buena pregunta. Porque quise hacer el máster que me hubiera gustado recibir a mí. Yo, sobre todo en las primeras promociones, no sé si en la vuestra, que alguna vez, vamos, bastantes veces había dicho, os tengo envidia, sana envidia, ciertamente, que es la única que puedo sentir. Os tengo envidia porque la formación que se está impartiendo aquí, con sus grandezas y sus defectos, no lo sé, pero desde luego es la que honestamente me hubiera gustado recibir a mí. Es decir, yo en el año 1983 tuve que formarme como autodidacta porque no había más. O sea, realmente también tengo envidia de aquellos compañeros en nuestro mundo, ¿no? Como Enrique Cáceres, Julio Tellez, Marcelo Bauzá y ciertamente muchos otros que tuvieron ocasión de formarse en el IRETIJ de Montpellier, en informática jurídica, y donde estaba también la Facultad de Derecho de la Universidad de Montpellier en Francia, donde enseñaba este gran maestro, gran persona, gran amigo, que es Michel Vivant. Y yo entonces no conocía el derecho informático, me tocó ser autodidacta. Cierto es que siempre he tenido fama de esponja, de tener una cierta capacidad de absorber cosas y ciertamente me lo tomé en serio, ¿no? Pero yo sabía que hacía falta una formación, lo mío consistió ciertamente mucho esfuerzo, es verdad que también en un entorno propicio, con grandes profesionales como era la empresa provincial de informática, y en 1995 me decidí a lanzar el máster que me hubiera gustado a mí cursar. ¿Cómo? Pues porque creí que ciertamente ya era el momento. Y la primera promoción, que tuvo exactamente 20 alumnos, yo creo que si en vez de iniciarse en el curso 1995-96 en España, que los cursos tradicionalmente iban de octubre a junio en principio, ¿no? Y quedaba luego el verano y exámenes extraordinarios, si en vez de empezar en 1995-96, llego a empezar acaso un año antes, 1994-95, probablemente hubiera fracasado por este motivo que dices, porque la gente no era todavía consciente de lo que significaba el derecho informático. Afortunadamente, en 1995 ya había una masa crítica suficiente para poder empezar, y fíjate bien lo que tú misma dices, Karina, como en el año 2000-2001 ya estábamos hablando de 90 alumnos en 3 grupos, que fue una de las generaciones más numerosas, pues probablemente porque la cosa ya había empezado a verse como una rama importante del derecho. Y antes dije, y gracias Karina por sugerir tantas cosas, como siempre y como mujer tan inteligente que eres, y como dije, la rama más importante del derecho, porque ya lo dije en el año 2016 en un artículo que tengo publicado en la revista Ambiente Jurídico de la Universidad de Manizales en Colombia, que es Derecho Informático de Segunda Generación. Pues en este artículo digo, ciertamente, la sociedad de la información está en todo. A partir del Internet de las cosas,
que requiere cualitativamente de la inteligencia artificial, porque si no sería puro Big Data. Pues a partir del IoT, del Internet de las Cosas, del Internet of Things, pues ciertamente está claro que la tecnología se ha metido en todos, absolutamente todos, los aspectos de la vida social. Y por lo tanto, el derecho de la tecnología como regulación de la vida social ha de tener también presencia necesaria en todos, absolutamente todos los aspectos de la vida social. Y es la tecnología la que más está transformando la sociedad, por lo que el derecho informático se ha convertido en la rama más importante del derecho, de tal manera que haya tanta gente hoy que digan considerarse expertos y, sin embargo, se lo intenten llevar con pleno desconocimiento de nuevo a las disciplinas jurídicas particulares. Doctor, comentaba antes un tema, me llama la atención, primero porque coincido, y creo que, bueno, no es, digamos, no es de mi parte de brillantez coincidir en algo que ha planteado tan claramente, con respecto a la relación o a una de las ramas o de las partes del derecho que tiene muchísima influencia en cualquier aspecto de lo jurídico, que es la filosofía del derecho. Personalmente entiendo o interpreto que el derecho informático está metido o tiene relación inclusive hasta con el derecho romano. Si uno se pone a pensar comienzos cómo es que va sentando bases el derecho romano, entiendo yo que el derecho informático también lo va haciendo. El derecho informático, para mí, va a terminar siendo el derecho clásico que conocíamos, porque es ineludible que la tecnología está en todo y tenemos que acostumbrarnos a manejarnos con ello. Usted, cuando hacía referencia al tema de la filosofía del derecho, ¿qué nivel de impacto tuvo el estudio de la filosofía en el análisis de lo que es el derecho informático? Relativo. Lo que quería decir, sobre todo, es que la filosofía tiene un sentido universal, tanto desde el punto de vista del conocimiento, porque en sí misma no tiene objeto. Es decir, la filosofía es una pasión por el conocimiento, en absoluto contradictoria con la visión científica, pero sí complementaria. Es decir, la versión científica, la versión filosófica de nuestro conocimiento a la realidad, es una cuestión más de nivel de profundización. De hecho, los grandes científicos naturales, los grandes físicos, los clásicos del siglo XX, que eran los relativistas y los cuánticos, al final, cuando se acercaban, yo que sé, al átomo, lo indivisible, acababan encontrándose que la materia se les desvanecía, se les iba de las manos, acababan encontrándose, por ejemplo, los cuánticos, que se les rompía el concepto de causalidad tradicional, la propia materia se les iba de las manos. Todo depende de cómo lo mires y cómo lo observes. Algo puede ser un corpúsculo o ser una onda. Y evidentemente entraban en el mundo de los conceptos, entraban en otro nivel explicativo que ellos además eran conscientes de que este nivel es el nivel de la filosofía, y esto lo encuentras tanto en los escritos del propio Albert Einstein como, yo que sé, de Heisenberg, de Max Born, etc. Por lo tanto, la filosofía tiene una dimensión de saber universal, que además, en el mundo antiguo al que haces muy bien en aludir, el mundo romano, el mundo griego, donde el saber era más abarcable, la filosofía podía abarcar casi todas las ramas del saber, porque, lógicamente, era un saber cuantitativamente menos importante. Claro, a la que cuantitativamente el conocimiento crece, poco a poco de la filosofía se van separando ciencias particulares. Fíjate,
de la antigua filosofía práctica, la que intenta explicar la conducta humana, a la que nacen las ciencias, se va separando, por ejemplo, de la moral. La moral, como filosofía moral, para mí es el auténtico origen de la sociología desde el punto de vista científico. El propio Albert Einstein nos recuerda que lo que hoy llamamos física, antiguamente se llamaba filosofía natural, es decir, que todo parte del tronco común de la filosofía y de alguna manera al final se queda sin ningún objeto específico. Por ejemplo, la lógica. Es decir, parecía que uno de los últimos reductos o ámbitos de conocimiento más o menos concreto que podían asociarse ciertamente a la filosofía sería la lógica. Bueno, hoy día, con planes formativos como il faut, como Dios manda, pues ciertamente se estudia más lógica en las facultades o ingenierías en informática que en filosofía. Y es lógico, porque evidentemente para manejarse bien, por ejemplo, en la inteligencia artificial, el aparataje lógico que se necesita pues es ciertamente impresionante. Y lo mismo sucede en el derecho, esto es todo. Es decir, que cuando una nueva rama del derecho crece, puede ser adecuado y, de hecho, en la mayor parte de los países esto ha sido muy variable. Pero si hay una variable con mayor frecuencia, lo que estadísticamente se llamaría una mediana, la génesis del derecho informático se ha dado sobre todo en el ámbito de la filosofía del derecho por eso, porque ahí empiezan las grandes inquietudes y poco a poco se ha ido constituyendo una disciplina jurídica específica que hoy es la más importante de todas, desde mi modesto punto de vista. Y tenéis, por ejemplo, el nombre de Antonio Enrique Pérez Luño, también catedrático de Filosofía del Derecho, de otra generación anterior a la mía, entre los pioneros del derecho informático. Karina, tenías una pregunta. Sí, bueno, continuando y haciendo una relación, obviamente, tú también has sido precursor, Emilio, de una teoría del tema del ciberespacio, inclusive has escrito un libro al respecto. Me gustaría que nos puedas comentar, o sea, esa visión que tú tienes acerca del derecho informático, o sea, sin fronteras, se podría decir, ¿no? Y de la constitución del ciberespacio, ¿no? Muchísimas gracias, Karina. De nuevo, donde pones el ojo, pones la bala, y además es una bala preciosa, ¿no? No es una bala que mata, sino una bala que enamora, ¿no? Por tu personalidad y porque ciertamente va cargada de conocimiento. Ciertamente, en el año fue 2006, se me encargó una conferencia por parte de la Universidad Externado de Colombia. Es decir, vosotros conocéis perfectamente, es una de las grandes universidades del mundo iberoamericano, sobre todo desde el punto de vista de la formación jurídica. Allí tenemos a nuestra compañera que es también una de las más destacadas, gran amiga, que es la doctora, y además doctora por doctora, igual que Karina, no por ser médico o abogado, sino doctora, Teresa Vargas Osorno, que ciertamente ha dirigido el ámbito del derecho informático en la Universidad Externado de Colombia con gran maestría, con aplicaciones prácticas de hace un montón de años, como todas las bases de datos jurídicas de la Universidad Externado de Colombia. Y, por supuesto, cuando yo terminé de impartir el máster en Madrid allá por el año 2005, por toda la aparición del sistema Bolonia, que de alguna manera ponía
las cosas, no sé si del derecho o del revés o de las dos cosas a la vez, pues ciertamente me llevé el máster en Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías, así llamado, en la Universidad Externado de Colombia. Y también hicimos ahí, año 1986, perdón, año 2006, ya uno tiene tantos años que, en fin, le bailan los seises, ¿no? Vamos allá. Entonces, en el año 2006, primera convención internacional de Derecho Informático, de la que llevamos celebradas 4 ediciones, no se trata tanto de ediciones como de un mar de conocimiento que vamos reproduciendo de vez en cuando. En el año 2006 tenía que dar la conferencia de apertura, el derecho informático, de dónde viene y hacia dónde va, y ciertamente me encontré escribiendo, no sé si eran las musas, el azar o algo de nuevo con un agradable nombre femenino que guiaba mi pluma en el sentido de ponerme a redactar sobre grandes acontecimientos por los que el mundo se abría, se hacía global como hoy, cosa que ni mucho menos hay que ver desde una perspectiva negativa. Es verdad que todo, lo humano, puede tener sus pros y sus contras, como es natural, ¿no? Y el progreso humano, pues también puede tener aspectos retardatarios imputados al ser humano si no es capaz de usar adecuadamente el poder que da el progreso y también el progreso de la ciencia. Entonces me planteé cómo se abre el mundo y dije, querido Emilio, pero si estás metido ahí, si es que el gran motor de la apertura del mundo es la revolución de las comunicaciones hiperacelerada, con la revolución de las telecomunicaciones característica de nuestro tiempo, asociada, indisolublemente asociada, en un mundo donde la inmensa mayor parte de las telecomunicaciones son ya digitales, efectivamente con la informática. Estás en eso. Al final, ¿qué se ha creado? Se ha creado un tejido nervioso global y más que global de la sociedad de la información, que es uno. Digo más que global porque una nave espacial también está en el ciberespacio, que es, por lo tanto, uno, un solo mundo que, salvo cataclismo, ya nunca más podrá volver a contraerse, y que lo que hagamos con él, las bondades o las maldades, pues ciertamente dependen del ser humano, y que además es un mundo que no es virtual. Esta es una palabra mal empleada. Hay muchas cosas virtuales en la informática, sino que es un mundo real. Virtual lo que significa es aquello que parece pero no es. Bien. Poder ponerte a matar marcianos virtuales, pues está muy bien para jugar al videojuego, ¿no? El pobre ET, si hicieras algo parecido, sería prácticamente de condena, criatura mía. Criatura mía, sería como si alguien agrediera a mi perrita, vamos, no estaría completamente censurado lo que le podría pasar conmigo. Bien, entonces, sigamos, en el sentido de que hay muchas cosas virtuales en la informática, pero también hay muchas cosas reales. Tú me comentabas, querido Guillermo, hace un momento, casi con timidez, que habías hecho muchos amigos en línea. Y decías, bueno, amigos, algunas veces nos hemos visto. Sí, sí, amigos, aunque no nos hayamos visto personalmente, porque nos ha faltado acaso alguna dimensión, pero también hemos tenido muchas oportunidades de conocer a la persona. Por lo tanto, a la persona que yo de verdad he conocido es mi amigo, o mi amiga, aunque la haya conocido solo en la red, igual que cuando hacemos comercio electrónico,
No es comercio virtual, oiga, que parece pero no lo es. No, no, no. Es comercio real. Igual que cuando damos teleformación o formación online, es una formación real. A mí me molestaría mucho que alguien me llamase profesor virtual, ¿no? Profesor hombre, un profesor que lo parece, pero no lo es. Me sentiría como la pieza de caza de un juego de matar marcianos, no sé. En fin, bueno, creo que me entendéis perfectamente. Entonces, fijaos bien que en este mundo desmaterializado pero real, y en el fondo todos somos conscientes de ello, lo que sucede es que nos hemos acostumbrado a un sentido demasiado clásico de las palabras. En este mundo desmaterializado pero real, donde cada día más nuestra actividad se lleva a cabo en un ciberespacio global, nuestras amistades, nuestros negocios, las finanzas, la formación. ¿Qué hubiera sido de nosotros en la pandemia si no hubiera existido la teleformación? Y quieren hacer una vuelta obligatoria al cole en presencial. Dios mío, qué tragedia se avecina. Y a la propia universidad, cuando usted ya tiene estas herramientas, cuando usted ha tenido un banco de pruebas forzoso, que son de alguna manera los que mueven las espoletas, hay un mundo real de convivencia que cada día está más en el ciberespacio y mucha gente interesada en controlarlo a todos los efectos, porque hay negocios, porque hay poder, capacidad de influir sobre los demás, de dominarlo. Y el único poder legítimo que este modesto profesor conoce se llama democracia. Democracia de verdad. Democracia ilustrada para saber lo que escogemos, no telebasura. Y en consecuencia, por lo tanto, lo que hay que hacer, puesto que hay un espacio global de convivencia social, es también articular un sistema político global y democrático, claro, eso lo doy por hecho, que en aquellas materias que son característicamente ciberespaciales, y pensemos en todas las materias clásicas del derecho informático, protección de datos personales, telecomunicaciones y el secreto de las comunicaciones, propiedad intelectual, comercio electrónico, ciberdelitos, etcétera, que se están produciendo en un mundo global. Y la economía financiera, que ya lo decía yo entonces, completamente desmaterializada y que en las grandes crisis, empezando por la de 2007-2008, porque fue de antes de 2008, en las grandes crisis estamos diciendo, ¿cómo controlamos este mundo financiero? Pues mire usted, si este es un mundo ya completamente desmaterializado y en el ciberespacio, pues como en estos otros mundos desmaterializados y en el ciberespacio, habrá que crear una autoridad democrática en el ciberespacio que también tenga, lógicamente, un sistema de derechos humanos, uno de los pocos sillares tradicionales que en este caso, afortunadamente, sigue en pie, al menos en la retórica, pero sigue en pie. Es algo que todavía muy poca gente, afortunadamente, se atreve a contradecir, como son ciertamente los derechos humanos en este mundo apasionante y a la vez tan convulso, pero tan interesante, que ciertamente nos ha tocado vivir. Doctor, hay algo que necesariamente es material y que podría llegar a ser virtual, pero es mucho más interesante en lo palpable, en lo tangible.
tenemos, ahí me ha contado un pajarito que está vestido de Bordeaux, de rojo más o menos, que está por allí, que a usted le gustan los vehículos, a usted le gustan mucho los automóviles, y que tiene un automóvil muy particular, que no es muy común de ver por allí. Cuéntenme un poco, ¿cómo le nace este amor, o esta pasión, o este gusto por los automóviles? ¿Y cuál es ese auto tan especial que usted tiene? Es una cosa muy curiosa, muy curiosa. Estáis excavando casi en mi niñez. Una cosa muy curiosa. Vamos a ver, yo tuve mi primera moto a los 13 años. Evidentemente era muy difícil tener un carnet de conducir, supongo que está todo prescrito. Era, fíjate bien, una Vespa 125 que había en casa. Y bueno, con aquella Vespa 125 andando por el monte, nunca he sido una persona imprudente y tampoco mi familia me hubiera dejado. Pues claro, andando por el monte aprendes hasta hacer caballitos en Vespa, saltar en Vespa, cosa que parece absolutamente alucinante, pero es absolutamente real. Lógicamente, al tener mi primer carné, que tuve, creo recordar, 3 días después de cumplir la edad, ¿no? En el año, bueno, cuando cumplí 16 años, ¿no? Ahora tengo 63, es decir, hace unos cuantos años, ¿no? Entonces podías tener una moto de hasta 75 centímetros cúbicos legalmente si te examinabas de carné. Tuve una Cota de trial 74 y bueno, pues realmente me empecé a aficionar. Ya antes, a los 15, había ido a ver mis primeros rallies, que me encantaban, y había visto correr la Fórmula 1. Yo puedo decir que he visto correr a Graham Hill. Yo he visto correr a Graham Hill con 15 años, en una de sus últimas carreras, cuando ya quedaba detrás. Genio y figura. Pero este gran campeón, triple corona, seguía corriendo en la época de los grandes Jack Stewart y el brasileño Emerson Fittipaldi, que corría con un coche precioso, probablemente el Fórmula 1 más estético que se ha hecho jamás, con decoración de John Player Special, Lotus negro con letras oro, en el que corría Emerson Fittipaldi. Buscadlo, el Lotus Ford de Fittipaldi con decoración del tabaco en aquel momento, claro, de John Player Special. Entonces, bueno, aquella gente yo los había visto correr en Barcelona, en el circuito de Montjuïc, un circuito urbano difícil como el de Mónaco, que finalmente fue prohibido por un accidente que pocos años después, lamentablemente, le costó la vida a un piloto menos conocido, pero que había corrido mucho en Fórmula 1, alemán, llamado Rolf Stommelen. Bien, pues todas estas aficiones de joven, y os agradezco mucho que me hayáis preguntado por eso, siguen ahí. Si tú me dices, Emilio, ¿qué hubieras querido ser? ¿Cuál es la gran frustración de tu vida? ¿Cómo me lo arrancas? Y te hubiera dicho piloto de rallies. Y claro, pongo a pensarlo y digo, hombre, en el fondo no es para tanto, es decir, no haberlo sido, porque tuve que dedicarme a estudiar, como es natural, por lo que evidentemente he sido un hombre razonablemente feliz. Si la mayor frustración de mi vida es esa, pues ciertamente puedo, claro, hombre, pues puedo darme por satisfecho, pero realmente siempre lo he llevado en la sangre. Es una palabra muy divertida en inglés. A la gente como yo se les llama petrolheads. Es decir, que llevas el petrol
aquí, en la cabeza, muy parecido al catalán, muy parecido al catalán. En catalán la gasolina se suele llamar benzina, ¿no? Por lo tanto, en catalán es embenzinat, es decir, lleno de gasolina, de alguna manera, que estás mojado, impregnado, ¿no? Impregnado de gasolina, ¿no? Entonces, claro, he tenido coches porque siempre me ha gustado. Entonces, el dinero me lo habré gastado más en estas cosas, que por algo uno, lógicamente, trabaja y lo gana, ¿no? Uno de mis primeros coches fue un Renault 5 Copa, que es como se llamaba en España al Renault 5 Alpine, así llamado en Francia, ¿no? Que además era un coche de rallies muy interesante. De hecho, un año Renault consiguió hacer segundo y tercero en Montecarlo, solo detrás de un Porsche 911 llevado en aquel año por Jean-Pierre Nicolas. Esto debió ser como sobre el año 77, 78, ¿no? Bien, pues tuve mi Renault 5 Copa, Alpine, llámale como quieras. He tenido también un Subaru Impreza GT, es decir, la versión carreras cliente del Mundial de Rallys, ¿no? Luego, efectivamente, pues me he dedicado también mucho al 4x4, me gustan todas las disciplinas. Pues ya ves como los grandes, pues imagínate los pequeños, ¿no? El gran Fernando Alonso, grande, porque es grande. Atreverse, atreverse, atreverse. No solo ya participar en las 500 millas con mejor o peor suerte, porque esto veo que al igual que la Fórmula 1 depende casi exclusivamente del coche. Haber tenido el valor de participar en una disciplina que aparentemente no tiene nada que ver, como es el Dakar, y no hacer el ridículo, al contrario, hacer una actuación muy meritoria como rookie. Imagínate si los grandes petrolheads, que además les pagan por hacer eso, se divierten con ello. Imagínate los pequeños que hemos de matar el gusanillo de otra manera. Solo te diré, ya para terminar, que en un momento determinado, pues vi que sacaban la estructura de un Porsche Cayman con un motor de carrera S, un 3.8 de 400 caballos et about. Esto en el año 2015 me encontré con el dinero, por lo que sea, y supe lo que era eso, lo supe. Porque era una serie limitada, produjeron 2.500 en todo el mundo. La segunda generación, que no anda realmente más, anda por un estilo, ya no lo han hecho serie limitada, pero en 2015 sí lo es y lo pedí. No me aseguraron que lo tuviera porque esto va en las series limitadas por cupos o asignaciones. Y solo al cabo de unos meses me confirmó Porsche que yo tendría uno de los cinco que iban a llegar por el canal de distribución oficial a España. Y este es el honor y el privilegio, tener un coche que en el año 2016 varias de las mejores revistas del motor declararon el mejor superdeportivo del año 2016 por delante de su hermano mayor, el GT3 RS, y de otros vehículos que cuestan 3 y hasta 4 veces más, fabricados por Ferrari o Lamborghini, ¿no? Como el Aventador SV, ¿no? ¿Por qué? Porque es un coche para conductores, para puristas, con cambio manual, con la sensibilidad a flor de piel, un coche que ciertamente ha nacido siendo un clásico y además Porsche cuida muy bien a sus clientes, que todos los clientes de Porsches GT de serie limitada, prácticamente todos somos petrolheads. De alguna manera el 80% de los Porsche GT han rodado en circuito, de los que se han fabricado. Incluso nos ha invitado, y con esto termino, el día 15 de septiembre a rodar en el circuito Ascari, cerca de Ronda, Málaga, con invitación de Porsche. Ellos cuando invitan. Y ciertamente, y por supuesto,
allí estaré. Karina, ¿vos tenías una pregunta? Me encanta Emilio, siempre es un apasionado en todo lo que hace, como te habrás podido dar cuenta. Pero bueno, déjame, Emilio, también que le eche flores a mi querido amigo Guillermo Zamora, que no conozco particularmente, o sea, personalmente, pero sí creo en la amistad virtual, ¿no? Yo siempre he sido reacia, digamos, obviamente, de tener un relacionamiento en Internet con gente que no conoces, por los peligros que puede llevar la red, pero en este caso, bueno, gracias a Guillermo, formo parte de esta red iberoamericana del derecho informático que la verdad que estoy recién desde este año, desde tal vez, no sé, el inicio, un poquito antes de la pandemia, no me equivoco, que me llegó la invitación y que realmente es un grupo muy bonito de profesionales de diversos países donde se discute mucho, pero también hay mucha amistad, yo creo, ¿no? Porque, bueno, creo que Guillermo han tenido presencialmente algunos encuentros en la Argentina, ¿no? Han organizado eventos y, bueno, ahora estamos haciendo los eventos a través de forma virtual. Así que, Guillermo, o sea, aprovecho, ¿no? De también agradecerte y bueno, siempre ser generoso porque es una persona realmente con un gran corazón de apoyar en todos los emprendimientos. Pero bueno, Emilio, yo me acuerdo, si no me equivoco... Perdón, Karina, yo me adhiero a la moción porque es verdad. Es así. Muchas gracias. Muchas gracias. Emilio, en el 2008-2010 yo recuerdo que ya habías empezado el tema de las clases virtuales en la carrera en la Facultad de Derecho de la Complutense, ¿verdad? Era un nuevo proyecto que estabas emprendiendo y si me podrías comentar un poco cómo fue, imagínate, bueno, ahorita todos estamos subidos en el tema de la educación, del e-learning, etcétera. Sí. Pero si tú puedes, en tu experiencia, porque eso lo discutí muchas también con mis autoridades, una cosa es la educación a distancia y otra cosa es utilizar las tecnologías como una plataforma donde vas a impartir clases. O sea, si tú puedes, en base a tu experiencia, hacer esa diferenciación y contar tu experiencia y cómo ves en esa época y hoy en día este tema de la educación, digamos, no sé si de esa distancia o e-learning en el caso de la Complutense, Matt. Lo veo fantástico, además matizas muy bien, como siempre, como persona inteligente que eres, querida Karina, que, bueno, a distancia todo es relativo en este punto, ¿no? Porque nosotros ahora mismo estamos a distancia física, pero en el mundo desmaterializado más que virtual, realmente estamos en presencial, por muchos kilómetros de distancia física, estamos online y, por lo tanto, el mundo online une y no separa. Cierto, yo tuve entonces una conversación con el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Iturmendi, en aquellos momentos, que también era catedrático de Filosofía del Derecho y además me abrió en su momento las puertas de la asignatura. Teníamos una gran relación y, lógicamente, en contacto con él, estuvimos planteando la posibilidad de que la Facultad de Derecho Complutense en nuestro mundo, que ya es ciertamente un mundo ciberespacial, pues la Facultad de Derecho pudiera tener un grupo de la todavía entonces licenciatura, no era grado, de la todavía entonces licenciatura online. Hombre, ciertamente en la Complutense aquello desconcertó un poco porque incluso pedimos que fuera una licenciatura específica. Aquello desconcertó un poco, también asombró que, siendo entonces el decano de la Facultad de Matemáticas, ¿no?, la primera facultad que plantease eso fuese Derecho. Pero, claro, nadie pudo negarse. Con lo cual, ciertamente, manos a la obra. Me preguntó el decano: Emilio, ¿de verdad que puedes montar esto? Pues por supuesto, ¿cómo no? Es decir, en la universidad hay campus virtual. Y aunque no lo hubiera, quiero decir, hay tal cantidad de herramientas informáticas como la que ahora mismo estamos utilizando, que es, en mi caso, la primera vez que la utilizo. ¿Qué más da? Si todo es muy sencillo e intuitivo.
Pues si efectivamente tenemos herramientas informáticas, lo único que habría que hacer es saber qué herramientas vamos a necesitar, la mayoría de las cuales las podemos tener en el propio campus virtual, y sobre todo ponernos de acuerdo para arrancarlo una serie de profesoras, profesores muy motivados, que además estemos de acuerdo en coordinarnos por el tema de la carga docente, evidentemente, que es básico. Y estemos de acuerdo también en compartir metodología, poner en común y sencillamente adaptar nuestra metodología docente a un ámbito distinto en el que, evidentemente, se puede impartir derecho si haces las adaptaciones metodológicas necesarias. Nos pusimos a trabajar en ello y ciertamente por aquellas fechas, no recuerdo cuál fue el primer año, por aquellas fechas de la todavía licenciatura, nos permitieron no tener una licenciatura con sus dígitos específicos, pero sí nos permitieron tener un grupo en la Facultad de Derecho que ciertamente fuera online y pudiéramos admitir gente de todas partes del mundo. Bien, pues dicho y hecho, nos pusimos. Me puse también a enseñar, porque lógicamente si yo lo había organizado, tenía que ver en primer plano la experiencia para, como en todas las organizaciones, el control ha de ser siempre control correctivo. Tú no puedes decir, controlo que me he estrellado. Oiga, no, en fin, el control ha de ser constante y correctivo al efecto de ayudar a sacar los distintos proyectos de planificación, como es natural, adelante, ¿no? Entonces nos pusimos en marcha, la verdad es que no hubo problema, coordinamos muy bien los programas. Yo, por ejemplo, no di clases presenciales en aquellos primeros cursos que estuve involucrado. ¿Para qué? Es decir, lo que hice fue subir los materiales, tanto teóricos como prácticos, desde el principio de curso a la red, crear una actividad interactiva semanal, que en aquellos momentos lo hacíamos con un chat, hoy lo haríamos con un sistema de videochat, ¿no? En concreto en mi asignatura, y poner, lógicamente, unas instrucciones también en la red que diera un diapasón, un compás de lo que se iba a hacer en cada momento, con unas instrucciones tremendamente claras, con un profesor enfrente que se reunía cada semana con los correspondientes alumnas, alumnos, en un horario que a ser posible fuera compatible para distintos hemisferios. Y la verdad es que el tema salió perfectamente desde el primer año, sin ningún problema. Aquello pudo llevarse a cabo las mil maravillas y se veían algunas diferencias con lo presencial, pues, por ejemplo, que era más fácil el abandono, con lo cual una de las grandes reglas que teníamos es ningún correo electrónico, por ejemplo, a la hora de comunicarnos con los alumnos, ningún correo electrónico de una alumna o alumno tiene que estar más de 24 horas sin ser contestado, por ejemplo. Es decir, ¿por qué? Porque, claro, estás solo. Entonces, si dices, oiga, hay alguien ahí y pasan, yo qué sé, 10 días sin que nadie conteste, pues realmente es una cuestión psicológicamente desesperante. Bueno, pues factores como estos ciertamente hay que tenerlos en cuenta. Los pusimos en marcha y realmente el tema funcionó desde el primer momento. Es un sistema en el que acababan menos alumnos porque ciertamente necesitas más voluntad para seguirlo, pero los alumnos que lo llevaban adelante salían tanto, o me atrevería a decir muchas veces que mejor formados que los alumnos de carácter presencial. Doctor, pasamos desde el año 81-83, donde usted comienza a trabajar, después nos trasladamos al 93, pre-Patagonia, luego anduvimos por el 2001, 2003, donde tuvo esta gran cantidad de alumnos,
en la Complutense, pasamos al 2010, 15 más o menos, con la cuestión de la educación a distancia. Ahora, ya tenemos que ir cerrando el programa. Imaginemos año 2025, ¿sí? Está Emilio Zuñellinas. En el año 2025 se ha inventado una máquina del tiempo que le permite viajar unos años atrás. Y resulta que el Emilio Zuñellinas del año 2025 tiene la posibilidad de charlar con un Emilio Suñé del año 80. ¿Qué le diría ese Emilio al otro Emilio? Ahora lo único que tengo que hacer es ponerme en lugar, es decir, es el 2000 y ponerme en contacto conmigo mismo en el año 75. Pocas cosas, básicamente pura pragmática, ¿no? Pura pragmática de la vida, fíjate. Pura pragmática de la vida. Es lo que haría, ¿no? Por ejemplo, yo soy un hombre tremendamente independiente y he hecho muy bien, porque al mantenerme fiel a mis principios, soy un hombre que se ha mantenido íntegro. No es fácil, como los dos y toda la gente de bien que nos escuche sabéis perfectamente, pero realmente esto tiene un cierto hándicap, ¿no? Tiene un cierto hándicap, que es que limita quizás demasiado tu influencia social en una sociedad que, si algo se pone de manifiesto en nuestra época, que necesita como el aire de influencias positivas. Probablemente al Emilio chico que empezaba en la universidad en el curso 1974-75 le iba a decir: no renuncies a lo que tienes, tus dotes de liderazgo, no renuncies a ellas en pro de tu integridad, porque serás íntegro igual, está en tus genes y está en tu fibra, y trabaja también decididamente, no solo como hombre de reflexión, sino también como hombre de acción. Muchísimas gracias. Karina, tenés una última pregunta para el doctor. Sí. Bueno, Emilio, me ha gustado esa pregunta, Guillermo, de transportarse, ¿no? Yo creo que todos reflexionamos, o sea, de cuando hemos empezado, dónde estamos y dónde queremos estar, ¿no? En el día de mañana. Y yo creo que no hay que perder nunca el ideal y sobre todo los valores, ¿no? Pienso en eso siempre. Bueno, ya la recta final, Emilio, agradecerte también por tu tiempo, por tu generosidad, de hacer posible esto, gracias a Guillermo, porque es la iniciativa dentro de la red iberoamericana del derecho informático, y que es una linda iniciativa porque es una disciplina, una especialidad nueva, o sea, ¿no? Y para mí escuchar de cómo han sido los inicios, que muchas veces uno no cuenta con los libros, los primeros libros, es importante, digamos, ¿no? A mí me ha tocado vivir la época de mi contacto básicamente desde el 2001, se puede decir, gracias al máster, ¿no? Que se organizó en la Complutense de Madrid, y en mi experiencia, que es corta en relación a un Emilio, digamos, ¿no? A los padres, se puede decir, del derecho informático, pero que hay una nueva generación también que vemos, no sé si te ha comentado, Guillermo, que hay una edición de los Eddie Joven que son unos imparables, ¿no? La generación millennial, que así lo hacen todo, ¿no? Y mientras uno está así como que empezando a teclear, los otros ya han hecho 10.000 papers y mucha voluntad, por lo que me comentan, ¿no? Pero bueno, hay que aprovechar ese impulso también. Entonces yo veo, al menos yo me encuentro en esta realidad en este momento, todavía en Bolivia, donde sí había ya legislación dispersa de lo que era el soporte electrónico desde los años, no sé, se puede decir 90, y recién se constituye una ley específica en el 2011, yo me encuentro enseñando, se podría decir, como si fuera el derecho informático clásico, ¿no? Lo que tú mencionaste,
la protección de datos personales, el comercio electrónico, lo que se llamaba delitos informáticos, la protección jurídica del software, las bases de datos, etc. Pero ahora, con esta tecnología disruptiva y con este giro de la tecnología sin límite, no sé si tiene un límite, algún momento pararemos de evolucionar, surge esta nueva ola de derecho informático que ahora se ha llamado derecho de tecnologías de información y comunicaciones, derecho de internet, hablamos de legal tech, etc. Problemas como el big data, cloud computing, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, las criptomonedas, la transformación digital. ¿Hacia dónde va el derecho informático? Vamos a seguir siempre rezagados en regular, siempre el abogado va detrás de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este panorama que yo me sigo cuestionando y digo en mi país, donde estamos recién tratando de regular una legislación que en el caso del máster, por ejemplo, yo hice las prácticas en la Agencia Española de Protección de Datos y en el año 2001-2002 esa realidad era ajena a Bolivia. Hablar de protección de datos cuando en mi país había unas necesidades básicas de infraestructuras de salud, de servicios básicos, era futurista, ¿no? Entonces, a ver tu percepción sobre esto y para cerrar, Emilio. Gracias. Muchísimas gracias, Karina, y de verdad yo también quiero decir muchísimas gracias, Guillermo. Nos hemos conocido en un entorno online, en este caso en línea. Sé que eres una maravillosa persona, porque además gracias a ti, porque además antes de la conferencia hemos tenido ocasión de hablar de cosas de todo tipo, incluso personales, y sé que andando el tiempo y no mucho, al igual que lo que tengo con Karina, nos vamos a convertir en muy buenos amigos, porque se ve fácilmente cuando ciertamente hay sintonía, ¿no? Claro, el mundo de hoy, el mundo cambiante, ciertamente. Este mundo cambia en todo, pero los principios permanecen y mutan, porque el derecho informático se sitúa también en entornos nuevos donde aparecen problemas nuevos. La cuestión que tú dices muy bien del delito global, es decir, un delito que puede hacerse o puede cometerse en todo el mundo a la vez, que creo que fui la primera persona que planteó esta palabra como delito global en aquel primer Congreso Mundial de Derecho Informático que la red Alfarredy, en este caso, montó en Ecuador con otro exalumno del máster, gran persona, gran amigo, gran científico, José Luis Barzallo, pues presenté toda esta cuestión del delito global, que en aquellos momentos se centraba mucho en la cuestión singular de la pornografía infantil, cómo persigues esto, ¿no? Pero claro, quien dice la pornografía infantil, pues dice también un virus informático. Yo podría estar ahora tecleando, acabando de cerrar uno, darle a la tecla y que organizara cualquier desastre en fracciones de segundo en Hong Kong, ¿no? Pero, en fin. Entonces, aparecen realidades también que ciertamente son nuevas, pero realidades nuevas que al final, cuando buscas, las encuentras en los principios. Yo siempre diría, quien diseña un plan de estudios, al estudiante o la estudiante aprovechado en el sentido de aprovechamiento intelectual de derecho, le diría siempre, fórmate en lo moderno, ten en cuenta que sin tener en cuenta la disrupción tecnológica a todos los niveles, sobre todo en lo que hace referencia a las tecnologías de la información y las comunicaciones, tu formación estará coja. Intenta entenderlas al nivel que las necesitas, pero hija mía, hijo mío, sé sólido como jurista, y sólido quiere decir también sólido en los principios, porque rebuscando entre los principios siempre hallas soluciones, y no solo en los principios característicos del derecho informático, como el equivalente funcional, la neutralidad tecnológica, etcétera, sino en
los grandes principios de derecho. Y por otra parte, hace idea del papel de la costumbre, que la costumbre yo prácticamente la veía como una fuente del derecho periclitada, pero afortunadamente todo se mueve, ¿no? En el derecho internacional hoy se habla de costumbre instantánea, de costumbres que no necesitan un largo lapso de tiempo para crear conciencia de derecho, y que además es un tipo de costumbre muy adecuada a las particulares circunstancias de la sociedad de la información y del conocimiento. ¿Y por qué? Porque el ser humano, moralmente, Celso, derecho romano, sabiduría romana, como decía Celso, tiene la capacidad casi instintiva de saber distinguir el bien del mal y por lo tanto de saber qué actividades, aparte de legítimas, son también lícitas en derecho y por lo tanto hay que dejar también un poco a la sociedad que ante un legislador que no puede atrapar todos los cambios vaya sacando criterios de costumbre instantánea para distinguir el bien del mal y para saber también socialmente lo que es derecho, la sociedad y la jurisprudencia, que es quien ha de recogerla. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todas, a todos. He pasado un rato, una hora larga, casi una hora y cuarto, tremendamente agradable, tremendamente entretenida. Gracias, Guillermo, por haberlo organizado tan bien, con tanta inteligencia. Gracias, amiga Karina. Digo amiga por amiga de siempre, porque con Guillermo lo seremos. Gracias, amiga Karina, por tu presencia, por tu inteligencia, que conozco desde hace no muchos, contigo nunca pueden ser muchos, desde hace algunos años. Estoy encantado de haber estado con todos vosotros. Buenas tardes desde la Madre Patria y un gran abrazo transatlántico desde España. Estimados amigos, había una vez un gran profesional, un colega, un apasionado de los vehículos llamado Emilio Suñé Ginas, desde España. Emilio, un honor haberlo tenido con nosotros. Karina, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder compartir con ustedes este ratito. Nos despedimos. Hasta la próxima y pronto vamos a estar esperando charlar de nuevo con el doctor. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Emilio y Guillermo, por la iniciativa. Gracias. Hasta luego.